Bien. Sacamos los dos caranchitos. Bien, buenas noches, queridos hermanos. Gusto poder encontrarnos una vez más. Si bien en la programación del mes decía jóvenes, no se confundan. Hubo un pequeño cambio de programación para el próximo mes, si Dios quiere. Gracias, Nico, por los coros en la apertura, compartidos también, que tienen mucho que ver con lo que vamos a ver en esta noche. Quisiera que vayamos a un salmo muy conocido, que forma parte de una serie de salmos que comienzan en el 120 y terminan en el 134. Son conocidos como los cánticos, los salmos graduales o los salmos de la peregrinación. La opinión más generalizada era que este grupo de salmos constituía el himnario de los peregrinos. Cada una de aquellas fiestas solemnes a las cuales el pueblo de Israel eran convocados, el pueblo se organizaban en familias y en caravanas y comenzaba su derrotero hasta llegar a Jerusalén. Si vamos, por ejemplo, al Salmo 120, nos habla acerca de los puntos más extremos de donde podían salir las familias. Dice en el versículo 5, ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Está hablando de lugares geográficos muy alejados de Jerusalén, y desde allí y desde todos los lugares alrededor, inclusive desde afuera de la nación, se convocaban el pueblo de Israel para ir a las diferentes convocatorias, a las diferentes fiestas. En esta fiesta los creyentes piadosos, ¿sí? los israelitas piadosos expresaban el gozo y lo expresaban en una forma audible. Ellos cantaban mucho. Y los salmos que expresaban este peregrinar expresaban la profundidad de la relación de ellos con Dios y lo que Dios significaba para cada una de sus vidas, sus hogares y sus familias. El Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Formaba parte de una experiencia espiritual y física a la vez, porque ellos iban desde el llano hacia la montaña y elevaban sus ojos, y Jerusalén estaba allí, arriba, la ciudad amada hacia donde se dirigían, pero también era toda una experiencia espiritual. Desde lo más profundo del estado de cada uno de ellos podían elevar su mirada, sus ojos, y saber que se dirigían al lugar correcto, se dirigían a la presencia de Dios, como decía antes, las santas convocatorias. En Lucas 2, 41 y 45 se nos habla de que esto era tan habitual, que también era habitual en la familia de ¿quién? Del Señor Jesucristo. En una de estas convocatorias, en uno de estos peregrinar, perdieron el niño, ¿sí? Y la desesperación de Lucas 2, 41 al 45, y la desesperación de su madre y de buscarlo en las caravanas, los llevó a encontrarlo finalmente allí, sentado y hablando, y los demás maravillándose por la capacidad que tenía para responder y también para preguntar. Era un ambiente festivo, era un ambiente que también motivaba la comunión, era un ambiente que motivaba a que todos aquellos que iban rumbo a Jerusalén se olvidaran por un poco de tiempo, de lo común de cada día, se olvidaran de las dificultades, de las pérdidas, de las penurias, de las tristezas, de las cargas del alma, porque sabían que se iban a encontrar con Dios. Es un poco lo gráfico de lo que cada vez que nos reunimos nosotros como iglesia nos sucede, nos tendría que suceder, ¿verdad?
el amar la casa de Dios, la casa espiritual a la cual pertenecemos, ladrillitos cada uno de nosotros que han sido colocados en su lugar en diferentes etapas de la construcción que el Señor lleva adelante, y siempre me pregunto cuál será el último ladrillo que el Señor coloque en esta edificación espiritual, cuál será la última persona que se convierta y el edificio esté completo. El Señor dijo, listo, ya está, los voy a buscar, ya tengo mi casa completa, me los llevo al hogar. Cada vez que nos reunimos y somos convocados a escuchar y a compartir un tiempo tan íntimo como es la oración entre hermanos, ¿sí? Y entre hermanas también, aunque no nos cruzamos, pero el tiempo íntimo de inclinar nuestro rostro, de escuchar a nuestro hermano, que seguramente siempre sumamos algo más de los motivos que se exponen acá, porque hay cuestiones personales del corazón que los ponemos. Él me escucha a mí, yo lo escucho a él, y los dos subimos al monte de la oración y sabemos que ahí tenemos a alguien que nos escucha con total seguridad. También ellos eran conscientes en este peregrinar que había dificultades, había peligros, el viaje así lo ameritaba, pero confiaban siempre en que Dios los habría de guardar y los liberaría de todo mal. Por esa razón el Salmo 121 es tan necesario para ellos en su clamor, sabiendo que elevando sus ojos a lo alto, era de allí donde esperaban el socorro para ir, para estar y para regresar. En cuanto al autor del Salmo que vamos a ver ahora, y solamente vamos a ver un solo versículo de este Salmo, es el Salmo 127, es un Salmo de construcción. ¿Sí? Es un salmo de construcción, pero también es un salmo de la soberanía de Dios. Es un salmo de la soberanía de Dios en la construcción del hogar, y es un salmo de la soberanía de Dios en la vida cotidiana. Es un salmo necesario para nosotros porque es un salmo que abarca todo lo que somos y todo lo que tenemos. Es un salmo que en los títulos habla acerca de dónde proviene la prosperidad. Y claro, si no fuésemos creyentes, si no fuésemos hijos de Dios, nuestra prosperidad se enfocaría en un solo tema, en un solo asunto. ¿En qué? En lo monetario, en la plata, en los bienes, en lo que tenemos, que lo incluye. Todo bien es dado por Dios ¿para qué? Para que lo disfrutemos y para que lo sepamos también administrar. Pero en el concepto del Salmo 127, la prosperidad viene de Jehová, cántico gradual para Salomón. Para Salomón ha dividido un poquito la opinión acerca de quién fue el autor de este Salmo. Yo particularmente creo que lo escribió David. Algunos se inclinan en que lo escribió Salomón en virtud de la experiencia que tuvo con su padre David en la visión de construir la casa para Dios. ¿Sí? Las dos posibilidades pueden ser que vayamos o que alguno esté de acuerdo con uno o con otra. Particularmente creo que lo escribió David. Algunos dicen que el mismo título, Cántico Gradual para Salomón, lo atribuye a él como autor, pero hay otras versiones, ¿sí?, en que la versión siríaca del Antiguo Testamento se lo otorga a David, y la Septuaginta no tiene ningún título y entonces no le otorga la titularidad del Salmo a nadie. Algunos piensan que puede ser Salomón porque aquí se habla acerca de un tema que él replica constantemente en el Eclesiastés, el tema de la vanidad. En vano trabajan, dice, en vano trabajan. Es una cuestión fútil, es una cuestión liviana, es una cuestión que no tiene sustento el trabajo si Dios no está presente. Entonces, algunos concluyen de que estas palabras nos van dando una pista de que posiblemente Salomón haya escrito el Salmo 127. También el asunto de la construcción de la casa, como dice el versículo 1.
Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, este trabajo que no tiene sentido, este esfuerzo que no tiene sentido, que no va a tener resultado porque Dios no está presente en este proyecto de edificación y de cuidado. Edificar la casa y cuidar la ciudad. En el versículo número 2 hay una referencia, de acuerdo a algunos autores, al final dice, pues que a su amado dará Dios el sueño. Lo toman también como una posible referencia a que quizás Salomón escribió este salmo. ¿Por qué? Porque cuando uno va, por ejemplo, a 2 Samuel 12:24, se dice que nace Salomón, le dan el nombre y dice algo de Dios en cuanto a él. Y dice, y Dios lo amó. Y dice que Dios lo amó. Entonces, algunos dicen que es tan autorreferencial este salmo con respecto a Salomón, que se considera como alguien amado por Dios y por lo tanto con el beneficio de ser cuidado en el descanso y en el sueño reparador. Son conclusiones. No obstante, la referencia a Salomón en el título puede ser traducida también como Salmo 127, cántico gradual acerca de Salomón. Ya hay una referencia del escritor apuntando a Salomón no como autor, sino acerca de lo que Salomón tuvo que hacer y pensar en cuanto a la construcción de la casa para Dios y de su vida, para Salomón o dedicado a Salomón. Y entonces todo esto deja la puerta abierta para aquellos que opinamos que este salmo fue escrito por David pensando exclusivamente en el futuro y en lo que su hijo tenía que construir. No es tan distinto a nosotros como padres, ¿no? Anhelamos que a nuestros hijos les vaya bien. Anhelamos que no fracasen, anhelamos que sigan los caminos del Señor. Trabajamos para eso, trabajamos para que sean sus mejores decisiones y con el tiempo entendemos que de la misma manera en que nosotros tuvimos que tomar decisiones para llegar a conformar un matrimonio, una familia y un hogar, ellos también lo tienen que hacer y llegará un momento en donde tendrán que tomar sus decisiones, para bien o para mal, con bendiciones o con consecuencias. Pero cuando David escribe este salmo están pensando en un hijo que tiene que llevar adelante la construcción muy grande. No solamente su propia familia, su propio hogar, no solamente su casa real, por así decirlo, sino también que tenía como meta la otra construcción, una construcción que afectaría la vida de toda una nación años después. Porque el templo pasaría a formar parte de un lugar importante para el pueblo de Israel y había un hombre que tenía que edificar esa casa. De hecho, cuando leemos en 1 Pedro dice que nosotros somos la casa espiritual, ¿verdad? Y esta casa espiritual es construida por Dios, es construida por el Señor, los fundamentos están puestos, las columnas están puestas, pero los ladrillos los va colocando Dios uno por uno. Salomón sabía que esa construcción que tenía por delante no iba a ser sencilla, necesitaba recursos, necesitaba personas, necesitaba gentes que vieran el proyecto también como propio, como lo vio él y también como lo vio su padre con anterioridad. Pero él tuvo que llegar a esta conclusión y la oración que hace David al pensar en aquello que no iba a construir él, pero que iba a construir su hijo, es nada más y nada menos que la rendición de cuentas de alguien que sabe que si Dios no está en ese proyecto, no podrían hacer absolutamente nada. Casi como nuestra propia vida, casi como la vida misma, ¿verdad? Nosotros miramos nuestras vidas hacia atrás y podremos haber tenido logros y fracasos, pero de algo estamos seguros aquellos que hemos ido recorriendo más años en nuestra experiencia, y es que si Dios no hubiese estado, nada habríamos logrado.
Si Dios no hubiese estado, nada hubiésemos logrado. Y ustedes saben que este principio que tuvo en claro David, que se lo transmitió a Salomón, y que nosotros lo tomamos para nosotros mismos, en realidad es un principio que abarca tantas áreas. Se aplica a nuestra vida matrimonial, se aplica a nuestra vida familiar, se aplica a nuestra vida, se aplica a la vida de aquel que está soltero por el momento, porque tiene que ir edificando poco a poco. Se aplica a la vida de la iglesia, se aplica a la vida de los proyectos que la iglesia tiene por delante en virtud de que la casa, que somos las personas, tiene que seguir edificándose. Pero a lo largo de todos estos años que aprendimos, si Dios no está, no lo podemos lograr. Y si logramos algo sin Dios, ¿cómo termina siendo? Vano, porque se termina perdiendo. No tiene provecho, no produce gozo, se pierde, se desgasta, se cae. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces este Salmo 127, aunque estamos hablando solamente del primer versículo, se podría resumir que de esta forma: a menos que Dios esté en el centro de la vida personal, familiar, congregacional y aún nacional, porque hemos conocido en la historia de naciones que se acercaron a Dios y que edificaron su nación en principios de la palabra de Dios y les fue bien, y conocemos naciones que se apartaron absolutamente y les fue mal. Entonces esto lo incluye. Todo esfuerzo humano será en vano. A menos que Dios esté en el centro de la escena, todo esfuerzo humano será en vano. Todo depende, por lo tanto, de la bendición de Dios. Si Dios no edifica, si Dios no guarda, todo depende de la bendición de Dios. Entonces el salmista comienza afirmando que toda la vida del hombre depende de la bendición de Dios. Y lo presenta como el constructor de la casa, el protector de la ciudad y el proveedor del hogar. Trata de aquellas cosas que Dios da a la humanidad para su felicidad. Un hogar para habitar, una ciudad donde vivir y paz y descanso en la provisión de la casa. Y este término casa es un término muy interesante. Si de Jehová no edificara la casa, ¿a qué se refiere? Bueno, algunos dicen que es un término intencionalmente ambiguo. Yo creo que un término más que ambiguo es abarcativo. Porque ambiguo nos da la idea de algo que puede ser y que no puede ser. Yo creo que el término casa aquí está puesto a propósito porque abarca. No nos da la opción de que puede ser o no puede ser. No, abarca. El término casa, podemos pensar en una familia, pensar en la casa en la que una familia vive, el palacio donde un rey está residiendo, el templo de Jerusalén en donde Dios se manifestaba. En otras ocasiones en la Biblia la casa significa también familia o linaje, la casa de David, un linaje que tenía que llevar y continuar un pensamiento, especialmente el pueblo de Israel, un pensamiento de su relación con Dios, y un linaje que con el correr de los años se fue desvirtuando. Y como decía antes, en el Nuevo Testamento la casa se refiere a la iglesia de Dios. 1 Pedro 2:5, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Para qué? Para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y también podremos incluir cualquier otro proyecto en que tengamos que pensar que esto tiene que comenzar, tiene que continuar y tiene que llegar a un punto. Todos constantemente estamos edificando algo. La pregunta es ¿dónde está Dios en esta edificación? Si el Salmo fue escrito por David para su hijo Salomón, deberíamos pensar principalmente en los dos conceptos implicados en una casa para Dios, es decir, un templo, pero también un linaje y una familia. Porque David se propuso edificar esta casa para Dios, el templo, pero Dios le respondió diciéndole que sería él, Dios, a través de Salomón, quien edificaría una casa a David. Es decir, Dios le edificaría un linaje regio y eterno. Y eso lo hemos cumplido en la persona del Señor Jesucristo,
hijo de David, descendiente de ese linaje real. Pero también es interesante que Salomón tuvo que mirar hacia atrás en la forma en que comenzó la propia edificación de su propia familia. Seguramente que no debe haber sido un secreto para Salomón en la forma en que vino a este mundo, ¿verdad? Porque si tenemos que pensar en la triste historia de David con relación a su esposa, Betsabé, gracias, estaba repasando las esposas de David, era Betsabé, ¿sí? Con respecto a su esposa Betsabé y la forma en que ellos comenzaron su relación. Se quedó sin batería, esperen que lo busco en el celular. Y la forma en que él comenzó su relación, entonces no es descabellado que Salomón tomara tan en cuenta estas palabras, sabiendo cómo había comenzado todo, pero también pensando quizás él cómo debía terminar. La triste historia de Salomón nos dice que no terminó bien, porque en el camino tomó aún muy malas decisiones. Cada uno de nosotros tenemos que edificar nuestras vidas. Cada uno de nosotros sabemos que tenemos que comenzar proyectos. Hace un tiempo que estoy escuchando de jóvenes que están quizás, muchas gracias, que están quizás pensando en cambiar de trabajo. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, no están en un mal trabajo, no están en un mal ambiente laboral, pero están dándose cuenta de que esa amplitud, mejor dicho, que tienen, no amplitud, esa capacidad de absorberlos en el ámbito laboral, les está llevando a perder los mejores años de su vida con relación a aquello que creemos que es importante. Nuestro servicio a Dios, nuestra relación con Él, nuestro tiempo familiar, nuestro tiempo con nuestra esposa, el tiempo con los hijos. Y es interesante que esto sea así, porque evidentemente están pensando en edificar mucho más allá que en lo material. Están pensando en edificar en aquello que les va a dar el verdadero rédito al final de los días. Y es poder mirar hacia atrás y ver de qué manera Dios, con poco o con mucho, a veces con lo justo y necesario, edificó una familia y edificó un hogar para Él. Eclesiastés, escrito por Salomón, como dijimos, va repitiendo constantemente una expresión: vanidad de vanidades, todo es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y evidentemente, quizás Salomón lo tomó de las palabras de su padre en cuanto a lo vano para escribir posteriormente el Eclesiastés. Evidentemente, él pudo entender lo que era importante y lo que no era importante. Si después lo cumplió con el correr de los años, es otro tema. Pero evidentemente él pudo identificar lo que era vano y lo que era importante, lo que servía y lo que no servía. Y es la parte que nos toca también a cada uno de nosotros. Es decir, en ese sentido la vida del ser humano no ha cambiado. La Biblia enfoca el asunto de una vida vana de una manera muy distinta a como lo ve el mundo. El mundo sin Dios solamente ve la vida en la proyección de obtener y obtener a través de logros, placer. Próximo paso, otros logros, placer. Otro logro, placer, otro logro, placer. Y en la medida en que los logros van siendo cada vez más pequeños o menos alcanzables, porque el ser humano envejece y ya no tiene las mismas capacidades ni las mismas fuerzas de hacer lo que hacía cuando era joven, entonces se van terminando los logros, el placer se termina y lo único que queda es una sensación de vacío, de amargura, de saber que hicieron tantas cosas, al final nada de eso los llenó. Qué distinto que es para un hijo de Dios, qué diferente que es para un hijo de Dios. Porque puede ser que nos encontremos quizás en la situación social más difícil,
perseguidos por ser cristianos, llevados posiblemente a tribunales o llevados a muerte. No es algo que nos está sucediendo por el hecho de ser hijos de Dios, pero sí sabemos de muchos hombres, mujeres, familias completas que viven esta realidad y que en definitiva, aun con lo mínimo para vivir o sobrevivir, su esperanza y su expectativa está fuera del ámbito de este mundo y está puesto mucho más allá de lo que nosotros a veces ni siquiera llegaremos a experimentar. La expectativa de hombres y mujeres que son perseguidos por su fe es muy distinta a aquellos que vivimos de alguna manera cómodos o llevamos adelante cómoda nuestra vida de fe. ¿Por qué? Porque todo depende de Dios. Y para ellos es mucho más claro, pero el hecho de que nosotros no pasemos por esa experiencia, ¿no tendría que ser claro también? Por supuesto que debiera ser más claro también para nosotros. Miren, la Biblia habla con claridad de la frustración de los esfuerzos humanos al margen de Dios. Lo dice el mismo Salmo: si Jehová no edifica, si Jehová no guarda, en vano trabajan y en vano vela la guardia. Y nos está mostrando esta visión del mundo sin Dios que está moviéndose de esta manera. Y sin embargo, la Biblia habla con claridad de la frustración de los esfuerzos humanos al margen de Dios. Fue la situación de Adán y Eva una vez que decidieron rebelarse contra Dios. A Adán se le dijo que por causa de su pecado su labor diaria sería difícil. A la mujer se le dijo que multiplicaría en gran manera los dolores de sus preñeces y con dolor daría a luz a sus hijos. Aún así, aunque en nuestro estado actual las tareas de construcción y vigilancia de las que habla el salmista pueden ofrecernos mucho trabajo y con frecuencia frustración y tristeza, todo cambia radicalmente si tenemos un proyecto de vida en sinfonía con Dios. Hay hermanos que no la están pasando bien, y no necesariamente por una cuestión de pecado. Muchas veces no la pasan bien porque Dios está probando las decisiones que tomaron en su vida. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? La diferencia la hace la confianza en Dios. De saber que en ese proyecto Dios estuvo presente y está presente para seguir adelante. Porque la verdad, después de todo lo que podamos hacer y edificar y mirar hacia atrás, lo peor que nos puede suceder es que hemos trabajado en vano y que hemos cuidado en vano lo que teníamos. ¿Por qué? Porque no pusimos a Dios en nuestros planes. Tarde o temprano las personas que viven sin Dios tienen que enfrentarse con esta sensación de frustración y de enojo. ¿Cómo lo resuelven? ¿Cómo resuelve el hombre sin Dios esta sensación de saber que ha corrido un camino y que llega a un punto en donde mira hacia atrás y ya no tiene nada más que escalar y lo único que tiene es esta sensación de frustración y de enojo porque lo que tiene no llena su alma y su corazón? ¿Cómo lo resuelve? Bueno, quizás como lo resolvíamos nosotros antes de conocer a Cristo. Algunos lo resolvíamos en vicios, otros buscando algún tipo de placer. La mayoría de la gente pone piloto automático y se deja llevar para ver hasta dónde llega su situación y a la espera de pequeños momentos de felicidad. Ni siquiera hablemos de gozo, porque en definitiva el gozo es propiedad de los hijos de Dios, no del mundo. Otros intentan evadirse de la realidad por medio de drogas, del alcohol, y lo peor de todo es que el punto más alto de esta insatisfacción personal, porque todo lo que logró no lo llena, es llegar al punto donde deciden acabar con sus vidas. Miren, saqué una serie de datos de Argentina, del año 2023-24. En Argentina, en el año 2023, hubieron 2.046 homicidios. Hubieron 3.965 muertes viales, ¿sí? Accidentes, asesinatos. Sin embargo, hubo un factor que superó por mucho a ambos, y es el número de suicidios en Argentina. En el año 2023 se registraron 4.195 casos de suicidio en Argentina.
un 6% más que el año anterior. Y dice el autor de estos datos, dice, destaco con dolor que ya se registran suicidios de niños desde los 10 años en adelante. Casi el 50% de estos actos están entre los 15 y los 35 años de edad. Es decir, que mueren más personas por suicidio que por accidentes de tránsito y aún por homicidios. Históricamente, domingo y lunes son los días donde más personas mueren o se quitan la vida. ¿Por qué? Claro que tenemos la respuesta. Claro que tenemos la respuesta. La insatisfacción y el vacío en algo que se construyó sin tener en cuenta a Dios. Y frente a esta sensación de frustración que cada vez inunda más a la humanidad, la Biblia afirma que el hombre puede tener un proyecto para su vida, pero solamente si comienza a tener una relación personal con Dios. ¿Quién sabe cuántas vidas habrán sido salvadas simplemente porque tuvimos la oportunidad de predicar el Evangelio en el momento justo cuando el Señor nos llevó a hablarle a esa persona que necesitaba escuchar esa palabra? Quizás nunca lo sepamos, pero Dios movió a su iglesia y movió a sus hijos y nos movió a cada uno de nosotros a esas situaciones tan personales, tan particulares de la predicación del Evangelio, porque claro que entendemos que la predicación del Evangelio no se circunscribe solamente a una reunión en Santa Elena, a una reunión aquí en Resistencia, a una reunión allí en Pehuenia. La predicación del Evangelio es, por sobre todas las cosas, personal. Y entonces cada vez que hemos tenido la posibilidad de obedecer la guía del Espíritu Santo cuando nos indica, y yo creo que aquellos que alguna vez hemos tenido y hemos pasado por la experiencia de predicarle a alguien, o porque hemos orado para que el Señor nos lleve a predicarle a alguien, el Señor nunca nos falló en ese sentido, siempre nos guió a una persona. Y entonces, predicar el Evangelio y ver el milagro producirse ante nuestros ojos de alguien que acepta a Cristo como Salvador, es introducirlo en este nuevo proyecto para su vida, alejarlo de aquello que lo podía destruir e involucrarlo en un proyecto que puede cambiar, que cambiará, no que puede, que cambiará su realidad y que puede también cambiar la realidad de aquellos que lo rodean. Aquello de creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, se dio en el contexto de ¿qué? De un hombre que estaba por quitarse la vida y que recibió estas palabras para cambiar su realidad y la de su propia familia y de su propio hogar, el carcelero de Filipo. Entonces, cuando uno va a aquello de que si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican, y si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia, también nos involucra a nosotros como iglesia, porque estamos buscando a aquellos que tendrían el mismo destino que tendríamos que haber tenido nosotros, o podríamos haber tenido nosotros si no hubiésemos conocido a Cristo como Salvador. Si Dios tiene un plan preparado para cada persona, esto significa que nuestro deber es descubrir ese plan. Aquel coro que cantamos, que se canta en la escuela dominical, Dios tiene un plan para mí, Dios tiene un plan para vos, tan linda melodía, distinto será distinto. Es una gran realidad explicada con palabras sencillas para que desde chiquititos los niños comprendan que son especiales para Dios, como cualquier vida, y que son llamados a comenzar a edificar desde chiquitito una vida en relación con Él. Mientras que la Biblia afirma que solamente se puede vivir en plenitud dependiendo del Creador, este mundo nos sigue mostrando el plan alternativo, ¿no? Del éxito, de la riqueza, del placer, del poder, del estatus, de la fama. Y estos dos planteamientos chocan uno con el otro. Mientras el mundo habla de autosuficiencia humana, el hombre que se ha hecho a sí mismo, la Biblia nos llama a tener fe en Dios, depender de Él y edificar nuestra vida en sus principios. Mientras que el mundo piensa en lo que el éxito puede aportar a la persona en el momento presente, la Biblia se enfoca en lo que el hombre puede construir con Dios para beneficio de los demás,
con una proyección eterna. Por eso este primer versículo que hemos leído, y solamente este en el Salmo 127, tiene la profundidad de lo personal y tiene la amplitud del alcance a todos aquellos a los cuales le podamos contar acerca de este Dios que está interesado en su vida y está interesado en su futuro. Se me apagó la tablet. Sin duda que en esto que hemos planteado nos encontramos con una sensación de que está hiriendo nuestro orgullo. Porque ¿cuántas veces no hemos planificado, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, voy a ir para allá, voy a ir para allá, quiero esto, quiero lo otro, quiero alcanzar, dentro de nuestra vida como cristianos? ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? ¿Y cuántas veces nos hemos dado de nariz contra nuestros propios proyectos? ¿Cuántas veces no nos ha sucedido? Esto hiere el orgullo humano, porque todo esfuerzo del hombre resulta vano sin Dios, lo que es la tecnología. Gracias, hija. Todo esfuerzo del ser humano resulta vano sin Dios. Pero esto no solamente es para aquel que no tiene en cuenta a Dios, sino también es para aquel que dijo tener en cuenta a Dios y en algún momento decide hacer las cosas de acuerdo a su propio gusto y de acuerdo a su propio placer. Miren, queridos hermanos, si hay algo que vamos comprendiendo a medida que nos vamos poniendo más grandes, es que si Él no está involucrado, no podemos hacer nada y tampoco puede haber fruto. No puede haber fruto. Y en ese sentido creo en el Señor como una persona tan gentil que constantemente está como queriendo avanzar en nuestra vida y nosotros muchas veces le ponemos el freno. Y le decimos, no, esto lo voy a hacer yo a mi forma, esto lo voy a hacer yo a mi manera, esto lo voy a hacer de acuerdo a mis planes. Acá está, Señor, los planes, ponés vos la firma, cuando en realidad tendría que ser al revés. Nuestra tarea es conocer los planes de Dios para nuestra vida. El ser humano necesita de Dios. Los creyentes necesitamos de Dios. No nos podemos sustraer a esta verdad. Siempre pensamos, el hombre sin Dios necesita de Dios. Nosotros como creyentes seguimos necesitando de Dios, somos dependientes de Él. Pero depender de Dios no implica inactividad. No significa que nos tengamos que quedar, como decía Lutero, tirados en el césped con la boca abierta esperando que Dios largue el pavo para alimentarnos todos los días. Implica que en esto de edificar Dios nos quiere utilizar con nuestras capacidades, con nuestras cualidades, con nuestro talento, con los dones que Él nos ha dado. Implica que Él quiere que esta tarea sea una tarea conjunta. No que yo le muestre el plan y que Él ponga la firma. Es todo lo contrario, es conocer su plan y el que tenga que poner la firma no sea Él, sea yo y seamos cada uno de nosotros. El salmista no le dice al edificador que deje de trabajar. ¿Se dieron cuenta de eso? Le está diciendo, a ver, edificador, es en vano, deja de trabajar. El que está velando, el que está cuidando, o el que está haciendo la guardia, no le dice que descuide su deber. No le está planteando la posibilidad de abandonar lo que comenzó a hacer. No, lo que supone es que estos van a hacer la tarea, pero lo van a hacer conforme al plan de Dios, confiando de que Él asegura todo esfuerzo que hagamos guiado por Él para que sea efectivo. Todo esto nos muestra la relación mutua que hay entre la bendición de Dios y también nuestro trabajo. ¿Por qué proyectamos este año tantas actividades en la iglesia? Porque pasamos tantas horas en casa que tenemos que ver si hacemos algo acá adentro para lo que resta del año. ¿Por qué me anoto en alguna actividad? ¿Por qué proyecto? Porque entiendo que en esta actividad que Dios me propone voy a ser bendecido.
Y está abierta para todo aquel que quiera trabajar, por supuesto, con las condiciones que establece la palabra de Dios, en la cual tenemos que hacer y de la forma en que tenemos que servir. Pero está la bendición de Dios y está el trabajo de su iglesia, de su pueblo, para que lo que edifiquemos como iglesia a lo largo de todo este año y lo que cuidemos como iglesia a lo largo de todo este año tenga su fruto. Si vamos a edificar vidas como maestros de escuela dominical, y habrá que trabajar. Si van a ser edificadas las vidas en cada clase, en cada actividad, con preadolescentes, adolescentes, jóvenes, con los hermanos mayores, en ocuparnos o preocuparnos de su vida, tenemos que hacerlo de acuerdo a los planes de Dios. Y Dios no nos dice que dejemos de trabajar y que dejemos de velar, nos dice, hagámoslo, pero ¿en qué forma? Entendiendo que Dios quiere que sigamos su plan. Moisés oraba en el Salmo 90, 17, Señor, la obra de nuestras manos, confirma la obra de nuestras manos. Y no está mal que tengamos personalmente, como matrimonio, como familia, como hogar, como casa espiritual, que tengamos nuestros proyectos, que tengamos proyectos, está muy bien. El punto está en que tengamos bien claro que Dios es el que va confirmando cada paso que damos. Santa Elena no es una casualidad, es una causalidad. Pegüenia no es una casualidad, es una causalidad. Es el resultado de querer seguir adelante con lo que Dios marcó para hermanos, familias, la iglesia, en el plan que Dios propuso para la iglesia local aquí en Calle Resistencia. Roca no es una casualidad, es una causalidad. De hermanos que quisieron seguir la obra allá y se nos dio el privilegio de ayudarlos y de acompañarlos. Nada es casualidad, todo tiene una causa. Y si esa causa tenemos bien claro que está en el plan de Dios para nuestra vida como iglesia, entonces tenemos que estar tranquilos de que no edificamos en vano y de que no cuidamos tampoco en vano. Una advertencia para nosotros como creyentes ya para terminar. El salmista hace una advertencia importante a los incrédulos que quieren construir su casa, sus vidas, sus familias o inclusive sus negocios al margen de Dios. Es en vano, se termina pronto. Pero este mismo principio debe ser tenido en cuenta también por nosotros cuando tratamos de hacer cosas de Dios, para Dios. Por ejemplo, es posible hacer muchas cosas para Dios, pero sin contar con Él. Podemos trabajar incesantemente sin escuchar la voz de Dios. Podemos trabajar incesantemente sin hablar con Él. Podemos hacer tantas cosas confiando en nuestras fuerzas y laboriosidad. Total, estoy en la iglesia, pero lo hago como yo quiero. No lo escucho Él y Él tampoco me habla a mí porque no lo busco. Podemos idear estrategias para el crecimiento de la iglesia, quizás aplicando los mismos métodos que se utilizan en el mundo comercial y que conocemos que en iglesias o congregaciones se aplican para atraer masas, para seducirlos, con formas y con modas que más tienen que, o con modos que más tienen que ver con el concepto del mundo y no con el concepto de una sencilla congregación reunida en el nombre del Señor. Todo eso va a terminar en un trabajo en vano. Cuando terminó el 2024, terminó la actividad adolescente, preadolescente, la reunión femenina, la reunión de varones, la actividad de jóvenes. Terminó la escuela dominical, cada una de las clases. DUM se tomó un descanso. La enseñanza para los escolares también terminó su tarea anual. Tantas cosas que terminaron. Cuando dimos vuelta a nuestra mirada y miramos todo ese camino que desandamos, ¿cómo terminamos? ¿Cansados? Sí. ¿Amargados? No. ¿Tristes? Puede ser si por ahí en la obra a veces también hay tristeza y dolor, es cierto. Pero no hay mayor gratificación que terminar cada año, mirar hacia atrás y ver que el Señor estuvo en cada plan y en cada paso que dimos como iglesia.
Y esto lo podemos replicar también a nuestra familia, a nuestros hogares. Y es algo para tomar en cuenta. Al terminar el año, ¿cómo termino? ¿Cómo terminó mi corazón? ¿Cómo terminó lo que propuse edificar desde un principio hasta el fin? El Señor dijo en Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí, yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esto es dependencia. No es un parásito que se prende para chupar y recibir, y tomar, y tomar, y tomar. No, esto es dependencia. Y el que depende aprende a recibir, aprende a alimentarse, porque sabe que después tiene que dar. El creyente no es un parásito que se prende solamente para tomar. El creyente se aferra a Cristo para recibir de Él, porque entiende que separado de Él nada podemos hacer. Esta lección fue aprendida por los discípulos de una forma dolorosa. ¿Se acuerdan en Juan 21, 1 al 13, la última pesca que se menciona? Ellos, tristes, desanimados, volvieron a su vieja tarea, a su viejo quehacer. Y quisieron hacer lo que antes hacían, con una pequeña diferencia. El Señor no estaba allí con ellos. Vamos a pescar, hagamos lo que hacíamos antes. Y fue frustrante para todos ellos, hasta que en la costa pudieron mirar nuevamente al Señor y comenzar otra vez la tarea. Y esta fue una enseñanza que no lo olvidarían jamás cuando comenzaron a ejercer como pescadores de hombres. Sin Cristo y sin comunión con Él, todo trabajo resulta infructuoso. Quizás algunos de los que estamos aquí tenemos alguna experiencia de trabajo infructuoso en nuestra vida. Y de cómo nos amargó, y de cómo nos hizo sentir mal, y de cómo quizás lloramos amargamente, decisiones tan mal tomadas, porque dejamos al Señor de largo. Pero ¿saben qué? La buena noticia es que siempre el Señor va a estar allí en la orilla, llamándonos para decir, vamos, hay tiempo todavía para comenzar otra vez. Cuando años después el apóstol Pablo reflexionaba sobre la labor evangelística que había realizado, dijo lo siguiente, 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo sabía bien claramente que al final de sus días podía mirar tranquilamente todo lo que pudo hacer y hasta quizás compararse con otros, pero aún en esa comparación él sabía, no he sido yo, fue el Señor a través de mí, porque lo puse a Él en primer lugar y fui yo el que tuvo que firmar el plan propuesto para mi vida. Si finalmente somos bendecidos por Dios en la construcción o protección de la casa, que puede ser mi vida, mi matrimonio, mi familia, mi hogar, mi iglesia. Si finalmente al finalizar cada año puedo mirar hacia atrás y saber que Dios me bendijo en la construcción o protección de la casa, tenemos que tener cuidado, ¿saben de qué? De no envanecernos. Moisés le hizo una advertencia al pueblo. No digas en tu corazón, Deuteronomio 8, 17 y 18. Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, esto que yo tengo. Sino que acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. No digas, fuiste tú. Las capacidades Dios nos las da. Pero si Él no edifica y si Él no cuida, muy lejos no podemos llegar. Cuando dependemos de Dios, no hay lugar para envanecernos de absolutamente nada. El próximo sábado se inaugura finalmente el Salón de Santa Elena. Quizás no todos pudimos estar ahí para construir o para acompañar. Quizás algunos han aportado mucho más en ese sentido. Pero aun cuando no todos pudimos estar, sí estuvimos como iglesia entendiendo que era el lugar que el Señor estaba indicando para comenzar
a llevar este plan de Dios para las personas de aquel lugar, que lo mejor que se puede hacer es edificar y que se puede cuidar cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la misma manera que comenzamos hace 20 años, predicando el Evangelio a aquellos que necesitan la salvación de Dios y un nuevo rumbo para sus vidas. Pero mientras tanto, como creyentes, congregados aquí en este lugar, tantos hogares, tantas familias presentes o representadas, cada uno de nosotros con nuestras luchas, con nuestras dudas, a veces con nuestras propias dificultades, tenemos que seguir teniendo presente este precepto. Sin Dios nada podemos hacer. Que el Señor bendiga su palabra.